de vivir y encarnar el espíritu como que quieren cambiar la estructura. El padre entonces en esa época formula durante la guerra la finalidad de la define a Schoenstatt como que Schoenstatt es un obra, instrumento elegido en mano de la Madre Teresa Mirabilis para la renovación mariana del mundo de Cristo. Esa es la formulación que propone. Y por eso después más tarde esta es la renovación del mundo, ese es el fin, o sea, es un movimiento de renovación y educación, pero no solamente, este es el requisito para ser instrumento de la renovación del mundo. Y por eso después cuando formula el hombre nuevo, que inicialmente el hombre nuevo en la nueva comunidad, va a agregar posteriormente el hombre nuevo en la nueva comunidad con un sello apostólico universal. Es decir, una visión universal, o sea, para todo el mundo. Bueno, nace Schroeder, el padre también comienza a trabajar con los primeros grupos, estudiantes, profesores, el cual lo llaman en realidad sacerdotes, etc. Y en esos años, para él, digamos, está claro, digamos, el tema, es decir, surge en Alemania en los años 20 a raíz de un libro de Oscar Spengler, que fue muy difundido, titulado La decadencia de Occidente, o el ocaso de Occidente, o la caída de Occidente. Un Untergang des Abendlandes. Ahí aparece el tema del Occidente. Occidente está pensado para hablar no solamente Alemania, y Occidente en ese momento es Europa. Surge la pregunta, si acaso por el hecho de la guerra mundial, guerra europea que destruye todo, y que forma una civilización de que, habiendo sido una civilización de los países intervenidos, la mayoría de países cristianos, una destrucción mutua, un saldo de guerra, que dice, bueno, ¿dónde está? ¿Qué fue lo que hizo el cristianismo? O sea, ¿cómo es posible que países, por así decir, finalmente se mataran unos a otros de esta manera? Fue una carnicería de la gente. Y pues mucho decir, esto es el signo de la decadencia de Occidente. Occidente, que fue en su tiempo un continente que trató de formar y plasmar una cultura cristiana, ahora está en decadencia. Ahora, el padre se plantea, ¿es así? ¿Y tiene que ser así? O sea, Occidente perdió su misión de crear y de ser portador de un mensaje de evangelio. Y pregunta, dice, desde Schoenstatt nos sentimos llamados nosotros a hacer una fuerza de renovación evangélica que haga que la responsabilidad por la cristianización del mundo no la dejamos a otros. No la tenemos exclusivamente, pero también una responsabilidad nuestra de la cual no podemos prescindir. Y eso alcanza después su formulación, esos temas, a fines de los años 20, cuando es una jornada inicialmente para estudiantes de secundario, y llevo aquí serían los pioneros. El padre formula una frase profética y que trajo, también fue los primeros puntos de confrontación de algunas personas con él, que dijo: a la sombra del santuario, ese momento del universo, de esta transacción, se va a codecidir en el futuro los destinos de la Iglesia y del mundo para siglos. Es decir, la María tiene una misión, y esa misión desde este santuario va a ser un lugar en el cual ella va realizando, y no solamente la renovación de la Iglesia, la renovación del mundo. Se trata de llevar el Evangelio a la cultura del mundo. Y esa frase, bueno, se prestó después así ya, como dije, mire, eso ya es excesivo. El tiempo dirá, pero es mi convicción de fe. La Villa está aquí no solamente para la renovación de Alemania, sino no solamente para la renovación de Europa, sino para la relación del mundo. Y ahí empieza el envío de las primeras hermanas misioneras a Sudáfrica el 33, a Sudamérica el 36, a Chile el 38, etc. Ahora, en esos años en Alemania, el movimiento empieza a extenderse, sobre todo a partir de la bendición de la Casa Alianza. El año 28 se construye,
Los retiros se daban antes en la Casa Vieja, la que estaba frente al santuario, pero que se hace muy pequeña. Y se empieza a construir en el 44 ya los primeros, y el 28 se inaugura, y ahí empieza el padre a los retiros y jornadas, y eso tiene un eco muy grande, y eran a veces retiros y jornadas abiertas al sacerdote. Incluso una época en que un tercio del clero alemán hizo retiro en Schönchen. Entonces decía que quiera saber cuáles son la pastoral moderna, cuáles son los problemas modernos que hay que enfrentar, tiene que haber estado una vez en Schönchen para escucharlo. Y eso, pero en el año 83, Hitler asume el poder, elimina todas las organizaciones católicas, solamente existe la juventud hitleriana y el partido nazista, y los centros, los copas, y ahí la primera parte donde empieza a tratar Hitler de llegar al pueblo, y ahí me parece tenemos que ahora, que inicialmente el movimiento nace como movimiento de una élite, porque en la Alemania tenemos organizaciones apostólicas de sobra. Ahí está todo el apostolado en todos los campos organizados. Lo que se trata es tener dirigentes y personas que sean capaces de dar espíritu a ese apostolado, que no sea simplemente actividad, sino que sea evangelización, que tenga espíritu. Pero ahora sí tenemos que llegar a la masa, al pueblo, porque si no, el Estado lo va a captar. Y ahí es donde inicia la Carta del año 83 la importancia ahora del movimiento popular y peregrino. Hay que ir directamente al pueblo para devolverle su sentido religioso, y por eso la importancia de tratar de recuperar los santuarios marianos que existen, darle vida, las ermitas, etc., las peregrinaciones, etc. Y él se confronta ahí con una situación de la Iglesia en doble sentido, y por eso va a usar una doble expresión. Una es, dice, la Iglesia, en el año 84 estamos hablando, la Iglesia necesita una deseuropeización de la Iglesia. La Iglesia tenía un carácter europeo y en su método misionero no ha sabido distinguir suficientemente qué es llevar el Evangelio y qué es llevar las formas culturales con que el Evangelio se incorporó o se vivió en los países de Europa. Entonces se ha llevado una mezcla del Evangelio con una cultura europea, sea en el plano político, sea en el plano cultural, sea en el plano económico. Y la Iglesia necesita deseuropeizarse, es decir, tiene que llevar el Evangelio que se inculture en la cultura de los pueblos diferentes, no europeos. Y por eso entonces, y si no, la Iglesia no va a cumplir su misión universal. La Iglesia está en deuda de llevar el Evangelio, y no solamente tratar de unir al Evangelio una cultura occidental. Y eso coincide en la época en que el Papa Pío XI empieza a proclamar la importancia de las misiones, y también crea las primeras jerarquías autóctonas, es decir, por primera vez obispos o cardenales que son autóctonos, que no son europeos, que no son misioneros, que son del propio país. Y la segunda expresión que usa dice no solamente deseuropeización de la Iglesia, sino desterritorialización de la Iglesia. ¿Qué significa eso? Dice, hasta ahora la Iglesia ha sido una iglesia en Europa de cristiandad, en que se supone estos son países cristianos, el lugar cristiano. Y eso ya pasó. O sea, hay un cristianismo de tradición que no va a ser capaz de enfrentar lo que viene ahora, ni en Alemania, con el embate del nazismo, ni en otras partes con el secularismo, sino que hay que crear un cristianismo de convicción, no de tradición, de decisión, de convicción. Y eso en un comienzo va a ser un tiempo más de guerra. O sea, la Iglesia ya va a dejar de ser una iglesia que tiene territorios cristianos, sino que en distintos territorios hay agrupaciones cristianas. Dice, en esa época, salvo Irlanda, de otro país era, no recuerdo en este momento, todavía se puede hablar de que es un territorio cristiano, pero en los demás países ya hay un secularismo y que no se ha percibido. Y por eso la crítica de la pastoral de la Iglesia de los 30 dice, estamos hablándole a los fieles, a un pueblo cristiano que ya no existe. Suponemos conocimiento de la fe, vivencia de la fe, compromiso con la fe que no está. Y por eso entonces
hincapié en el método de evangelización. ¿Y qué propone él? Dice, ante esta situación de que vamos a una deseuropeización y desterritorialización, la respuesta va a ser, dice, la personalización de la fe y familiarización de la fe, de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene que personalizarse. Cada persona dice, yo soy iglesia. No solamente yo pertenezco a la iglesia, yo soy mío, sino yo soy. La iglesia somos nosotros. Y familiarización, o sea que la iglesia también sea una comunidad donde se cree vínculo. No solamente sea una asociación en la cual hay hechos externos que los unen, sino que tiene que crearse una iglesia que tenga espíritu de familia, familiarización. Y son esos grupos y esas personas que en un medio secular o en un medio adverso van a ser capaces no solamente de sobrevivir, sino que de irradiar y reconquistar personas. No se trata en primer lugar de reconquistar terrenos, territorios, sino personas, comunidades. Y desde esos grupos va a poder re-evangelizar, y coincide después en la época en que en los años 40 surge en Francia el primer libro, que fue el que motivó después a los sacerdotes obreros, que era ¿es Francia un país católico? Y el país ¿es Alemania un país católico? Y dice no, Francia es un país de misión y Alemania también es un país de misión.